Encontré la carta entre un montón de correspondencia olvidada en el sótano de la vieja oficina de correos. Y cuando vi la fecha marcada en el matasellos, 1944, supe que alguien en algún lugar había esperado esas palabras durante toda una vida que ya no existía. Me llamo Antonio, tengo 73 años y llevo casi medio siglo entregando cartas en este pueblo de Castilla, donde las casas de piedra guardan más historias que todas las bibliotecas del mundo. He caminado estas calles empedradas bajo el sol del verano y la nieve del invierno. He visto nacer generaciones y he despedido a otras con el silencio respetuoso que solo conocemos los que hemos vivido lo suficiente. Pero aquella tarde de octubre, cuando mis manos tocaron ese sobre amarillento con los bordes deshilachados por el tiempo, sentí que todo lo que había hecho en mi vida como cartero había sido preparación para este momento. El papel era tan frágil que temí que se desintegrara entre mis dedos y la tinta azul de la dirección se había desvanecido hasta convertirse en un susurro apenas visible. Pero aún podía leerse un nombre, una calle que ya no existía con ese nombre, y una fecha que me heló la sangre en 15 de agosto de 1944. Si estás escuchando esta historia desde algún rincón de España o desde cualquier parte del mundo donde lleguen estas palabras, me gustaría que me contaras en los comentarios desde qué ciudad o pueblo me acompañas en este momento. Me gusta imaginar que mi voz viaja como las cartas que he entregado toda mi vida, cruzando montañas y mares, llegando a corazones que entienden el valor de las historias que se cuentan despacio, con respeto, como se contaban antes. Y si esta historia te toca el alma, suscríbete al canal, porque cada semana comparto relatos que llegan como llegaban las cartas de antes, sin prisa, cargadas de humanidad. Activa la campanita para que estas historias te alcancen cuando más las necesites. Porque todos, tarde o temprano, necesitamos saber que no estamos solos en este mundo que corre demasiado rápido. Pero volvamos a aquella tarde. El sótano de la oficina de correos era un lugar al que casi nadie bajaba. Estaba lleno de cajas polvorientas, archivadores antiguos de madera oscura, estantes con documentos que nadie había revisado en décadas. Yo había bajado buscando un formulario viejo que necesitaba para un trámite, y mientras hurgaba entre papeles amarillentos, la carta cayó de un archivador que se inclinó cuando lo moví, cayó lenta, como caen las hojas secas en otoño, y aterrizó a mis pies con un susurro que parecía decir: encuéntrame, por favor, encuéntrame. La recogí con el cuidado con que se recoge algo sagrado. El sobre estaba dirigido a señorita Carmen Ruiz Mendoza, calle de la Esperanza número 7, Villanueva de Omonchi. Conocí el pueblo, por supuesto, era mi pueblo, el lugar donde había nacido y donde moriría. Pero la calle de la Esperanza había cambiado de nombre en los años 60, cuando el ayuntamiento decidió modernizar las calles con nomenclaturas más apropiadas. Ahora se llamaba Calle Mayor, y el número 7 era una casa de piedra gris con balcones de hierro, forjado donde vivía una familia que había llegado en los años 80. Pero en 1944, 79 años atrás, esa casa había sido el hogar de otra gente, de otras vidas, de otras esperanzas. Volteé el sobre con manos que me temblaban sin que pudiera controlarlas. En la parte posterior, escrito con la misma caligrafía temblorosa, estaba el remitente en soldado Miguel Ángel Torres. Frente del Este, División Azul. Mi corazón se detuvo por un instante. La División Azul en los españoles que habían ido a luchar en la Segunda Guerra Mundial del lado alemán, enviados por el régimen de Franco como muestra de gratitud hacia Hitler. Muchos habían muerto en el frente ruso, en batallas cuya brutalidad solo conocían quienes las habían vivido. Y esta carta, escrita por uno de esos soldados, nunca había llegado a su destino. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía una carta permanecer perdida durante casi 80 años en el sótano de una oficina de correos? Las preguntas se agolpaban en mi mente como pájaros asustados, pero no tenía respuestas. Solo tenía ese sobre frágil que olía a tiempo detenido, a palabras que habían esperado décadas para ser escuchadas, a una promesa que el destino no había permitido cumplir. Subí las escaleras del sótano lentamente, con la carta sostenida contra mi pecho como si fuera un recién nacido. La luz del atardecer entraba por las ventanas de la oficina, pintando todo de tonos naranjas y dorados que solo existen en los pueblos de Castilla, donde el cielo es tan grande que parece
que podrías tocarlo si estiraras la mano lo suficiente. Me senté en mi escritorio, ese mueble viejo de madera oscura donde había llenado miles de formularios y sellado miles de cartas, y miré el sobre durante mucho tiempo sin atreverme a abrirlo. Tenía derecho a leer algo tan personal, tenía derecho a violar la privacidad de un soldado muerto hace décadas y de una mujer que probablemente tampoco estaba ya en este mundo, pero al mismo tiempo sentía que esa carta me había encontrado a mí por una razón, que después de casi 50 años entregando correspondencia, el universo me había puesto esta carta en las manos porque había algo que yo debía hacer, alguna misión que solo yo podía cumplir en ese momento de mi vida. Decidí que debía encontrar a la familia de Carmen Ruiz Mendoza. Antes de abrir la carta, antes de leer las palabras que Miguel Ángel Torres había escrito en 1944 desde algún campo de batalla helado en Rusia, necesitaba saber si aún quedaba alguien que pudiera recibir esas palabras, alguien que pudiera darles el hogar que nunca tuvieron, porque una carta sin destinatario es como un alma en pena, vagando sin rumbo, buscando el lugar al que pertenece. Esa misma tarde, después de cerrar la oficina, comencé mi búsqueda. El pueblo había cambiado mucho desde 1944, pero aún quedaban personas que recordaban aquellos tiempos. Los más ancianos, los que habían vivido la guerra y la posguerra, los que guardaban en sus arrugas los mapas de una España que ya no existía, pero que nunca terminaba de desaparecer del todo. Mi primera parada fue la casa de don Sebastián, un hombre de 92 años que había sido maestro en el pueblo durante más de 40 años. Vivía solo en una casa pequeña cerca de la iglesia, rodeado de libros viejos y fotografías en blanco y negro que cubrían todas las paredes. Cuando toqué a su puerta y le mostré el sobre, sus ojos se iluminaron con un reconocimiento que me dio esperanza. Carmen Ruiz susurró, acariciando el nombre escrito en él sobre cómo si pudiera traerla de vuelta con solo tocarlo. Claro que la recuerdo. Era una muchacha hermosa, con ojos oscuros que parecían guardar todos los secretos del mundo. Tenía 19 años cuando Miguel Ángel se fue al frente. Él era un año Mayo Ere, hijo del herrero del pueblo. Un muchacho fuerte y noble que se había enamorado de Carmen desde que eran niños. Sanmé. Senté en el sofá desgastado de don Sebastián, mientras él preparaba 2 tazas de té, con manos que temblaban por la edad, pero que aún conservaban una dignidad inquebrantable. Y mientras el sol terminaba de ocultarse detrás de las montañas y las sombras llenaban la habitación, él me contó la historia de Carmen y Miguel Ángel Ansé. Habían conocido en la escuela, cuando ambos tenían apenas 6 años. Él era el hijo del herrero, ella la hija de un campesino que trabajaba las tierras de la hacienda más grande del valle. En aquellos tiempos, las diferencias sociales no eran tan marcadas como en las ciudades, y los niños del pueblo jugaban juntos sin importar si sus padres eran ricos o pobres. Miguel Ángel y Carmen habían crecido juntos, compartiendo juegos en la plaza, corriendo por los campos de trigo, nadando en el río durante los veranos sofocantes. Cuando cumplieron 15 años, su amistad se había transformado en algo más profundo. Don Sebastián recordaba haberlos visto caminar juntos por las tardes, siempre a una distancia respetable porque en aquellos tiempos los jóvenes no podían mostrarse demasiado afectuosos en público, pero cualquiera que tuviera ojos podía ver que se amaban con esa intensidad que solo existe cuando uno es joven y cree que el amor puede conquistar cualquier cosa. Pero entonces llegó la guerra, primero la guerra civil, que dividió España en 2 y dejó heridas que aún hoy, décadas después, no terminan de cicatrizar. Miguel Ángel era demasiado joven para luchar en la guerra civil, pero cuando terminó y Franco consolidó su poder, el nuevo régimen buscaba maneras de pagar su deuda con Hitler y Mussolini, que habían apoyado su victoria, y así nació la División Azul, una unidad de voluntarios españoles que serían enviados a luchar en el frente ruso contra la Unión Soviética. Miguel Ángel se alistó en 1941, cuando tenía apenas 19 años. Don Sebastián recordaba el día en que el muchacho se despidió de Carmen en la plaza del pueblo, frente a la fuente de piedra que había estado ahí desde tiempos inmemoriales. Ella lloraba, pero él trataba de mostrarse fuerte, diciéndole que volvería pronto, que la guerra terminaría en unos meses, y entonces podrían casarse y construir la vida que habían soñado juntos. Pero la guerra no terminó en meses, dijo don Sebastián con voz quebrada por los recuerdos.
se extendió durante años y los que fueron al frente ruso vivieron horrores que ningún ser humano debería vivir. El frío, el hambre, las batallas interminables y muchos no volvieron a sus palabras. Quedaron suspendidas en el aire. Y yo supe, antes de que él me lo dijera, que Miguel Ángel Torres había sido uno de los que no regresaron. Murió en el invierno de 1943, continuó don Sebastián, en una batalla cerca de Leningrado. Recibimos la noticia meses después, porque en aquellos tiempos las comunicaciones eran lentas y caóticas. Carmen estaba destrozada. La vi envejecer 10 años en un solo día. Dejó de sonreír, dejó de hablar con la gente, se encerró en su casa y solo salía para ir a la iglesia, donde rezaba durante horas por el alma de Miguel Ángel. Si estás escuchando esta historia y sientes que algo en tu pecho se aprieta, que tal vez recuerdas a alguien que se fue y nunca volvió, o conoces historias de amor interrumpidas por guerras o destinos crueles, déjame un comentario contándome tu historia. Todos cargamos con amores perdidos, con despedidas que nunca tuvieron un cierre apropiado. Y si quieres seguir escuchando historias que honran esas memorias, que les dan voz a los que ya no pueden hablar, suscríbete al canal. Estas historias son para ti, para nosotros, para los que entendemos que el pasado nunca muere del todo mientras alguien lo recuerde. Don Sebastián continuó contándome sobre Carmen. Después de recibir la noticia de la muerte de Miguel Ángel, ella nunca se casó. Vivió con sus padres hasta que ambos murieron, y luego sola en esa casa de la calle de la Esperanza, trabajando como costurera, arreglando ropa para las familias del pueblo, viviendo una vida callada y digna, pero marcada por una tristeza que nunca la abandonó del todo. Murió en 1987, dijo don Sebastián. Tenía 65 años en cáncer. En sus últimos días deliraba. Llamaba a Miguel Ángel, le decía que lo había esperado, que había guardado su lugar en su corazón durante todos esos años. Fue difícil verla así, pero también había algo hermoso en ello, porque significaba que su amor nunca murió, que a pesar de las décadas y del dolor, ella había permanecido fiel a ese muchacho que se fue a la guerra y nunca regresó. En sus palabras me rompieron el corazón de la manera más hermosa posible. Carmen había muerto 36 años atrás, mucho antes de que yo me convirtiera en cartero, mucho antes de que yo siquiera pensara en entregar cartas. Pero su historia seguía viva en la memoria de don Sebastián, en las fotografías en blanco y negro que él guardaba en álbumes polvorientos, en los susurros del pueblo que aún recordaban a la muchacha de ojos tristes que nunca pudo olvidar a su primer amor. ¿Tuvo familia?, pregunté con voz suave. Hermanos, sobrinos, alguien que pudiera querer esta carta. Don Sebastián pensó por un momento, sus ojos perdidos en algún rincón del pasado. Tuvo una hermana menor, dijo finalmente. Rosan debe tener unos 85 años ahora. Si aún vive, se casó y se fue a vivir a Madrid en los años 50. Perdí contacto con ella, pero creo que una de sus nietas vive en el pueblo. La he visto algunas veces en la panadería. Se llama Elena. Es profesora en la escuela primaria. Un hilo de esperanza se encendió en mi pecho. Si podía encontrar a Elena, si ella era nieta de Rosa, y por lo tanto sobrina nieta de Carmen, tal vez podría entregarle la carta. Tal vez, después de casi 80 años, las palabras de Miguel Ángel podrían finalmente llegar a la familia de la mujer a quien estaban destinadas. Me despedí de don Sebastián con un abrazo largo y agradecido. Él me dio una fotografía vieja que guardaba en uno de sus álbumes. Era de Carmen y Miguel Ángel, tomada en la plaza del pueblo poco antes de que él se fuera al frente. Ella llevaba un vestido de flores, él un traje oscuro que probablemente era el único que tenía. Estaban de pie junto a la fuente, sin tocarse, porque en aquellos tiempos eso no se hacía en público, pero la manera en que se miraban, la forma en que sus cuerpos se inclinaban levemente el uno hacia el otro, decía más que cualquier abrazo o beso. Se amaban con esa totalidad que solo existe cuando uno es joven y el mundo entero cabe en los ojos de otra persona. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi cama, mirando el techo, pensando en Carmen, esperando una carta que nunca llegó. En Miguel Ángel escribiéndola desde algún lugar helado, donde la muerte acechaba en cada esquina, en cómo el destino había conspirado para que esas palabras permanecieran atrapadas durante décadas en un sótano oscuro. Y me pregunté qué decía la carta. ¿Eran palabras de amor? ¿Era una despedida?
Era una promesa, era un último intento de dejar algo de sí mismo en el mundo antes de que el mundo lo borrara para siempre, pero aún no lo había abierto. No me sentía con derecho. Necesitaba encontrar a Elena primero, necesitaba saber si ella querría recibir esta reliquia del pasado de su familia, porque no todas las personas quieren desenterrar historias viejas. A veces el pasado duele demasiado, y es más fácil dejarlo donde está, bajo capas de olvido que lo protegen de ser tocado de nuevo. A la mañana siguiente, después de mi recorrido habitual entregando el correo del día, fui a la escuela primaria. Era un edificio de piedra que había sido construido en los años 30, con un patio grande donde los niños jugaban durante el recreo. Llegué justo cuando las clases terminaban, y vi a los niños salir corriendo, gritando y riendo con esa alegría sin filtro que solo tienen los que aún no saben que el mundo puede ser cruel. Pregunté en la oficina por la profesora Elena, y me dijeron que estaba en su aula, organizando materiales para el día siguiente. Subí las escaleras despacio, escuchando el eco de mis pasos en los corredores vacíos, sintiendo el peso de la carta en el bolsillo interior de mi chaqueta, como si fuera un corazón que latía. Toqué a la puerta del aula, y una voz suave me invitó a pasar. Elena era una mujer de unos 35 años, con cabello castaño recogido en una cola de caballo, y ojos que me recordaron inmediatamente a los de Carmen en la fotografía que don Sebastián me había dado. Tenía esa misma mirada, como si guardara historias que no se podían contar con palabras. Buenas tardes, dije con una sonrisa que esperaba transmitiera calidez. Soy Antonio, el cartero del pueblo. ¿Podría hablar con usted sobre un asunto personal? Ella pareció sorprendida, pero asintió, señalándome una silla de niño que era demasiado pequeña para mí, pero donde me senté de todos modos, sintiéndome un poco ridículo, pero decidido a continuar con mi misión. ¿Es usted nieta de Rosa Ruiz? Pregunté directamente, porque a veces la mejor manera de abordar algo importante es sin rodeos. Sus ojos se agrandaron. Sí, respondió lentamente. Rosa era mi abuela, murió hace 5 años. ¿Por qué lo pregunta? Saqué la carta de mi bolsillo y se la mostré, sosteniendo el sobre con cuidado para que pudiera ver el nombre escrito en él. Encontré esto ayer en la oficina de correos, expliqué. Es una carta dirigida a Carmen Ruiz Mendoza, fechada en 1944. Creo que Carmen era la hermana de su abuela. Creo que esta carta esperó 80 años para llegar a alguien, y pensé que ese alguien podría ser usted. Elena tomó el sobre con manos que temblaban exactamente igual que las mías habían temblado cuando lo encontré. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras leía el nombre, la fecha, el remitente. Mi bisabuela Carmen, susurró. Mi abuela me habló de ella, me contó sobre su amor por un soldado que murió en la guerra, sobre cómo ella nunca se recuperó de esa pérdida. Pero nunca pensé que existiera algo así. Una carta ojeao escrita por él, y lo que ella no sabía aún. Lo que yo tampoco sabía, porque todavía no había leído el contenido, era que esa carta guardaba algo más que palabras de amor. Guardaba un secreto que Miguel Ángel había protegido hasta el último momento. Algo que cambiaría la forma en que ella veía la historia de su familia, algo que le daría un nuevo significado a décadas de silencio y tristeza. Elena me pidió permiso para abrir la carta ahí mismo, y yo asentí, sintiendo que este era el momento para el cual todo había estado construyéndose. Ella rompió el sello con cuidado infinito, como si temiera que el papel pudiera desintegrarse, y sacó varias hojas escritas a mano, con una caligrafía apretada que hablaba de alguien tratando de decir mucho en poco espacio, y comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. Mi querida Carmen, empezaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que logré enviarla antes de que fuera demasiado tarde, o que alguien la encontró después y tuvo la bondad de hacerla llegar a ti. No sé qué es peor, que la recibas mientras aún hay tiempo, o que la recibas cuando yo ya no esté, y estas palabras se conviertan en fantasmas de lo que pudo haber sido. En Elena se detuvo para limpiarse las lágrimas que comenzaban a caer, y yo sentí mi propia garganta apretarse, porque en esas primeras líneas ya se sentía la desesperación de alguien que sabía que su tiempo se acababa, que estaba escribiendo contra reloj, contra el destino, contra una guerra que no le importaba cuántos sueños destruía. He visto cosas aquí que nunca podré contarte, continuaba Miguel Ángel, cosas que ningún ser humano debería ver. El frío es tan intenso que te quema la piel como si fuera fuego. Hemos perdido tantos compañeros que ya perdí la cuenta.
Cada día me despierto sorprendido de seguir vivo, y cada noche me duermo sin saber si veré el amanecer. Pero en medio de todo este horror, hay algo que me mantiene cuerdo, algo que me da razón para seguir luchando por cada respiro. Ante tu recuerdo en Elena continuó leyendo, y con cada línea la carta revelaba el amor profundo y desesperado de un joven soldado que sabía que probablemente no sobreviviría, pero que necesitaba dejar algo de sí mismo en el mundo antes de desaparecer. Hablaba de los atardeceres en el pueblo, de la fuente donde se encontraban, de la promesa que él le había hecho de volver y casarse con ella bajo el viejo olivo que crecía en el patio de la iglesia. Pero entonces en el tercer párrafo la carta tomó un giro que ninguno de nosotros había anticipado. Hay algo que debo decirte, Carmen, algo que he guardado en mi corazón desde el día que me fui y que no puedo dejar sin decir. Antes de irme al frente, tu padre vino a verme. Fue una noche, 2 días antes de mi partida. Me pidió que habláramos en privado, lejos de la casa, lejos de todos, y me dijo algo que me ha perseguido cada día desde entonces. Elena dejó de leer y me miró con ojos desorbitados. Yo estaba igual de sorprendido. ¿Qué le había dicho el padre de Carmen a Miguel Ángel? ¿Y por qué había guardado ese secreto? Siga leyendo, le pedí con voz suave, aunque yo mismo estaba temblando por lo que estábamos a punto de descubrir. Ella sintió y volvió a la carta. Su voz ahora apenas un susurro. Tu padre me dijo que estaba enfermo, Carmen, que tenía cáncer de pulmón y que los médicos le habían dado solo unos meses de vida. Me pidió que no te lo dijera, que no te preocupara con eso cuando yo estaba a punto de ir a la guerra. Me hizo prometer que cuando volviera, si volvía, cuidaría de ti, te protegería, sería el hombre que él ya no podría ser. Y yo se lo prometí, Carmen. Le di mi palabra de honor. El silencio que siguió fue absoluto. Elena sostenía la carta con manos que temblaban tanto que el papel crujía, y lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Yo sentía que mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a salirse de mi pecho. Pero yo no volví, continuaba la carta, y esa promesa que le hice a tu padre quedó sin cumplir. Él murió solo unos meses después de que yo me fuera, según me contó uno de los compañeros que recibió noticias del pueblo, y tú te quedaste sola, Carmen, sola con tu madre, sola con tu dolor, sola sin saber que tu padre había querido protegerte de su enfermedad tanto como yo quise protegerte del horror de esta guerra. Si estás escuchando esta historia y sientes que cada palabra es como un golpe suave, pero constante, en el pecho, si estás viviendo este momento con nosotros, con Elena que descubre secretos de su familia que nunca supo que existían, comparte este video con alguien que entienda el valor de las historias que se cuentan despacio, las que no tienen prisa porque saben que la verdad necesita tiempo para ser digerida. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque cada semana comparto historias como esta, historias que nos recuerdan que todos somos parte de una cadena infinita de amores, pérdidas, secretos y revelaciones que conectan generaciones. Elena continuó leyendo, con voz quebrada pero determinada, como si supiera que debía llegar hasta el final sin importar cuánto doliera. Ahora que sé que probablemente no saldré de aquí con vida, necesito que sepas la verdad completa, Carmen. Tu padre me pidió que te cuidara porque te amaba más que a su propia vida, y yo acepté esa responsabilidad porque yo también te amo más que a mi propia vida. Pero hay más, Ana, en esa conversación. Tu padre me dio algo, me dio su bendición para casarme contigo, me dio un anillo que había pertenecido a su madre, el anillo que él había planeado darte cuando encontraras al hombre correcto. Me dijo que ese hombre era yo y me pidió que cuando volviera te propusiera matrimonio con ese anillo. Elena dejó de leer de nuevo, esta vez porque los sollozos la habían vencido. Se cubrió el rostro con las manos y lloró con una intensidad que hablaba de décadas de dolor acumulado, de historias familiares que finalmente encontraban su significado, de piezas de un rompecabezas que por fin encajaban. Yo me levanté de la silla pequeña y me acerqué a ella, poniendo una mano en su hombro, en un gesto que esperaba transmitiera consuelo. Nos quedamos así por un largo momento, en ese aula vacía donde generaciones de niños habían aprendido las letras y los números, mientras afuera el sol comenzaba a descender y las sombras se alargaban sobre el patio. Cuando Elena finalmente pudo controlarse, secó sus lágrimas y continuó leyendo las últimas líneas de la carta. El anillo está en el bolsillo interior de mi chaqueta, Carmen. Le pedí a mi compañero Andrés que si yo muero, recoja mis pertenencias y las envíe de vuelta al pueblo, junto con esta carta.
No sé si lo hará, no sé si algo de esto llegará a ti, pero necesito creer que sí. Necesito creer que de alguna manera estas palabras te alcanzarán y sabrás que hasta mi último aliento pensé en ti, que el anillo de tu abuela te llegará y podrás llevarlo como recordatorio de que fuiste amada profundamente, no solo por mí, sino también por tu padre, que nos quiso tanto, que nos dio su bendición, incluso cuando sabía que él no estaría ahí para ver nuestro matrimonio. La carta continuaba con algunas líneas más donde Miguel Ángel describía sus sueños de la vida que habían planeado juntos, la casa que construirían, los hijos que tendrían, los atardeceres que verían sentados en el porche cuando fueran viejos, y terminaba con unas palabras que me rompieron el corazón de manera definitiva. Te amo, Carmen. Te amé desde el primer día que te vi en la escuela, con tus trenzas y tu sonrisa tímida. Te amo ahora, en este momento, mientras escribo estas líneas con dedos congelados y el sonido de las bombas resonando a lo lejos, y te amaré siempre, incluso después de que mi corazón deje de latir, porque el amor verdadero no muere con el cuerpo. Vive en los recuerdos, en las fotografías, en las historias que se cuentan, en las cartas que esperan décadas para ser leídas. Sé feliz, mi amor, por favor, sé feliz. Esa es mi última petición. Miguel Ángel. El silencio que llenó el aula después de que Elena terminara de leer fue tan profundo que parecía tener peso, como si pudieras tocarlo. Ambos estábamos llorando ahora, sin vergüenza, sin intentar esconderlo, porque estábamos frente a algo sagrado, algo que trascendía el tiempo y la muerte, algo que nos recordaba por qué las cartas siempre han sido más que solo papel y tinta. Mi abuela nunca supo, dijo Elena finalmente, con voz ronca por las lágrimas. Carmen nunca supo que su padre estaba enfermo, que él había dado su bendición, que había un anillo esperándola. Vivió toda su vida pensando que Miguel Ángel simplemente murió en la guerra sin dejar nada atrás. Pero él sí dejó algo, dejó esto, dejó prueba de que la amó hasta el final, de que intentó cumplir su promesa, nace en ti, incapaz de hablar porque mi garganta estaba demasiado cerrada. Y entonces Elena dijo algo que me hizo comprender por qué había encontrado esa carta, por qué había sido yo quien debía entregarla. ¿Sabe qué es lo más extraordinario de todo esto? Me preguntó con una sonrisa triste, pero hermosa, que esta carta llegó exactamente cuando debía llegar. Si hubiera llegado en 1944, Carmen habría descubierto que su padre estaba muriendo justo cuando Miguel Ángel se fue a la guerra. Habría vivido con esa doble agonía, esperando noticias de ambos, perdiendo a ambos. Pero la carta se perdió, quedó escondida, esperó. Y ahora, cuando todos los protagonistas de esta historia ya han fallecido, cuando el dolor ha sido digerido y el tiempo ha suavizado las heridas más agudas, esta carta llega a mí, Anam, alguien que puede honrar su memoria sin ser destrozada por el peso de un dolor fresco. En sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Tenía razón, completamente razón. Algunas cartas no debían llegar cuando fueron escritas. Algunas cartas necesitaban esperar, necesitaban que el tiempo hiciera su trabajo primero, necesitaban llegar a manos que pudieran sostener su peso sin romperse. ¿Y el anillo? Pregunté después de un momento. ¿Cree que aún existe? Elena sacudió la cabeza lentamente. Probablemente no. Si el compañero de Miguel Ángel envió sus pertenencias de vuelta, habrían llegado a la familia Torres, no a Carmen. El padre de Miguel Ángel murió en los años 50 y la familia se dispersó. El anillo podría estar en cualquier parte, perdido para siempre. Pero entonces recordé algo. Don Sebastián había mencionado que conocía a alguien de la familia Torres que aún vivía en el pueblo, un sobrino de Miguel Ángel, hijo de su hermana menor, que se había quedado cuidando la vieja herrería que ya no funcionaba, pero que la familia mantenía por respeto a la memoria del abuelo herrero. Tal vez no esté perdido, dije con una esperanza renovada. Tal vez podamos encontrarlo. Ana Elena me miró con ojos que brillaban con algo que no había visto en ellos antes. Esperanza mezclada con miedo de esperanzar demasiado. Y en ese momento tomamos una decisión silenciosa. Íbamos a buscar el anillo, íbamos a intentar completar la historia que Miguel Ángel había comenzado 80 años atrás. Los días que siguieron fueron una inmersión profunda
en el pasado del pueblo. Elena y yo nos convertimos en detectives de historias olvidadas, visitando a los ancianos que aún recordaban los años 40, revisando archivos de la iglesia, buscando pistas en fotografías amarillentas y documentos comidos por el tiempo. Y lentamente, pieza por pieza, fuimos reconstruyendo no solo la historia de Carmen y Miguel Ángel, sino toda una época del pueblo que había sido enterrada bajo décadas de modernización y olvido. Descubrimos que el compañero de Miguel Ángel, el tal Andrés que él había mencionado en la carta, había sobrevivido a la guerra y había regresado al pueblo en 1945. Había intentado entregar las pertenencias de Miguel Ángel a su familia, pero la carta destinada a Carmen se había perdido en algún momento del caos de la posguerra. Probablemente había terminado en la oficina de correos, mezclada con otra correspondencia, y alguien la había archivado incorrectamente en aquel sótano donde esperaría casi 80 años. El sobrino de Miguel Ángel, un hombre de 60 años llamado Javier, que trabajaba como mecánico, nos recibió en la vieja herrería con curiosidad cuando le explicamos lo que buscábamos. La herrería ya no funcionaba, pero Javier la mantenía como museo personal, lleno de herramientas antiguas y objetos que habían pertenecido a su abuelo y a su tío. Miguel Ángel y a mi abuela guardó todo lo que le enviaron de la guerra, nos dijo mientras nos guiaba a través del edificio lleno de sombras y olor a metal viejo. Está todo en cajas, en el desván. Nunca tuve valor para revisarlo. Es como abrir una tumba, ¿saben? Subimos las escaleras estrechas hasta el desván, donde la luz entraba a través de una ventana pequeña cubierta de telarañas. Había cajas de madera y cartón apiladas contra las paredes, cada una con fechas y nombres escritos con marcador desvanecido. Encontramos la caja marcada Miguel Ángel Torres, 1944, cosí, au fondú, cubierta de polvo pero intacta. Javier la abrió con manos que temblaban tanto como las nuestras. Dentro había un uniforme doblado con cuidado, algunas medallas, fotografías, cartas escritas por Miguel Ángel a su familia y una bolsa de tela pequeña. Javier tomó la bolsa y la abrió, vertiendo su contenido en su palma. Un anillo de oro cayó, brillando con una luz que parecía desafiar los 80 años que había pasado escondido. Era simple pero hermoso, con una pequeña inscripción en el interior que leímos acercándolo a la luz para mi Carmen. Con todo mi amor a papá. Elena soltó un sollozo que era mitad llanto, mitad risa. Javier nos miraba sin entender completamente lo que estaba pasando. Pero cuando le explicamos toda la historia, cuando le mostramos la carta que Miguel Ángel había escrito, cuando le contamos sobre Carmen esperando una vida entera, sus propios ojos se llenaron de lágrimas. Todo este tiempo, susurró, sosteniendo el anillo como si fuera algo sagrado. Todo este tiempo estuvo aquí, esperando, y fue entonces cuando comprendí la verdadera lección de esta historia. Las cartas, las promesas, el amor mismo, no tienen fecha de caducidad. Pueden esperar décadas, pueden atravesar guerras y muertes y olvidos, pero cuando finalmente llegan a donde deben llegar, su poder sigue intacto. El anillo que el padre de Carmen había dado a Miguel Ángel 80 años atrás aún brillaba con la misma promesa, aún llevaba el mismo amor grabado en su interior. Javier nos dio el anillo sin dudarlo. Debe ir a la familia de Carmen, dijo con una certeza tranquila. Ese era su destino. Y si mi tío abuelo pudo esperar 80 años para que su carta fuera leída, yo puedo esperar unos días más para ver que esto llegue a donde debe. Elena tomó el anillo con una reverencia que me recordó a cómo yo había tomado la carta cuando la encontré por primera vez, y en sus ojos vi algo hermoso en la comprensión de que ella era ahora guardiana de una historia que trasciende su propia vida, que conectaba generaciones, que demostraba que el amor verdadero nunca muere realmente. Esa noche, Elena organizó una reunión familiar. Llamó a sus padres, a sus tíos, a sus primos, a todos los que llevaban la sangre de Carmen Ruiz Mendoza en sus venas. Se reunieron en la vieja casa de la calle Mayor, que una vez había sido la calle de la Esperanza. La casa donde Carmen había vivido y esperado y amado y sufrido. Yo fui invitado como el cartero que finalmente había entregado la carta que esperaba casi un siglo. La casa estaba llena de gente, de conversaciones, del olor de la comida casera que habían preparado, porque en España las reuniones importantes siempre incluyen comida. Elena había enmarcado la carta de Miguel Ángel bajo vidrio para protegerla y la había colgado en la pared de la sala. El anillo estaba en una pequeña caja de terciopelo sobre la mesa. Cuando todos se sentaron,
Elena contó la historia completa. Habló sobre la carta que yo había encontrado, sobre Miguel Ángel y Carmen, sobre el amor que había permanecido puro a pesar de la guerra y la muerte, sobre el padre de Carmen dando su bendición, sobre el anillo que había esperado 80 años para ser encontrado, y mientras hablaba vi cómo la gente lloraba, se abrazaba, miraba la carta enmarcada y el anillo con una mezcla de asombro y gratitud. Si tú que me escuchas sientes que esta historia te ha tocado de una manera que no puedes explicar con palabras, si has sentido cada emoción como si fuera tuya, te pido que le des like a este video para que llegue a más personas que necesitan escuchar que el amor verdadero trasciende el tiempo, y compártelo con tu familia, con tus amigos, con cualquiera que necesite recordar que las historias de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, son sagradas y merecen ser honradas. Suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo historias que llegan despacio, como las cartas de antes, cargadas de humanidad y respeto por la memoria. La reunión familiar se extendió hasta bien entrada la noche. Los parientes de Carmen compartieron sus propios recuerdos de ella, las historias que les habían contado sus padres y abuelos. Hablaron de cómo ella había sido una mujer callada pero fuerte, de cómo había ayudado a muchas familias del pueblo durante los años difíciles de la posguerra, cosiendo, Geopau, compartiendo lo poco que tenía, siendo un pilar silencioso de la comunidad a pesar de su propia tristeza. Y mientras escuchaba todas esas historias, me di cuenta de algo importante. Carmen no había vivido una vida vacía. Sí, había perdido a Miguel Ángel, sí, nunca se había casado ni había tenido sus propios hijos, pero había vivido con dignidad, con propósito, con la certeza silenciosa de que había amado profundamente y que ese amor era suficiente para darle significado a sus días. No había sido una víctima de su circunstancia, sino una sobreviviente que había elegido continuar a pesar del dolor. Al final de la noche, la familia tomó una decisión. El anillo sería colocado en una vitrina especial en el museo local del pueblo, junto con la carta de Miguel Ángel y las fotografías de ambos. Sería un recordatorio permanente de su historia, una lección para las generaciones futuras sobre el amor o sacrificio. Y como las guerras destruyen no solo ciudades y países, sino también sueños y futuros que nunca tuvieron la oportunidad de realizarse. Pero antes de entregarlo al museo, Elena hizo algo hermoso. Se puso el anillo por un momento, cerrando los ojos, como si pudiera canalizar a través de ese metal viejo la presencia de su bisabuela Carmen. Y cuando abrió los ojos, dijo algo que nunca olvidaré. Gracias, bisabuela Carmen, por amarlo tanto, por esperarlo toda tu vida, por mostrarnos que el amor verdadero no necesita consumarse para ser real. Y gracias, Miguel Ángel, por escribir esa carta, por dar tu vida en una guerra que no entendías, por intentar cumplir tu promesa incluso cuando sabías que probablemente no sobrevivirías. Ambos nos enseñaron algo que esta generación necesita recordar. Aunque algunas cosas valen la pena esperar, que algunas promesas se mantienen aunque nadie más las recuerde, que el amor verdadero es eterno. Sus palabras quedaron flotando en el aire, y todos los presentes asintieron en silencio, comprendiendo que habían presenciado algo extraordinario. No solo la resolución de un misterio de 80 años, sino una lección sobre la naturaleza misma del amor y la memoria humana. Cuando finalmente me despedí y caminé de regreso a mi casa bajo un cielo lleno de estrellas, sentí una paz profunda que no había sentido en años. Había cumplido mi misión. La carta había llegado a su destino, aunque ese destino fuera diferente del que Miguel Ángel había imaginado. Las palabras que él había escrito con dedos congelados en 1944 finalmente habían sido leídas, comprendidas, honradas, y el anillo que él había guardado con tanto cuidado finalmente había encontrado su camino de vuelta a la familia de Carmen. Los meses que siguieron fueron tranquilos, pero llenos de significado. El museo local organizó una exposición especial titulada Cartaus Gigeja, o Historias de Amor y Pérdida, donde la carta de Miguel Ángel y el anillo ocupaban el lugar central. Vinieron personas de toda España para verlos, para leer la historia, para llorar frente a esa vitrina que contenía tanto amor comprimido en tan poco espacio. Y muchos visitantes trajeron sus propias historias, sus propias cartas viejas, sus propios recuerdos de abuelos que habían vivido la guerra y sus consecuencias. Elena se convirtió en una especie de guardiana de la historia,
Daba charlas en las escuelas sobre la importancia de preservar la memoria histórica, sobre cómo las historias personales son tan importantes como las grandes narrativas de los libros de historia. Y siempre comenzaba sus charlas mostrando la carta de Miguel Ángel y contando cómo un cartero anciano la había encontrado por casualidad en un sótano olvidado. Don Sebastián murió 6 meses después de aquella tarde en que me contó sobre Carmen y Miguel Ángel. Tenía 93 años y se fue en paz. Sabiendo que había ayudado a completar una historia que había permanecido incompleta durante décadas, en su funeral, Elena leyó fragmentos de la carta de Miguel Ángel como homenaje, porque don Sebastián había sido el último vínculo vivo con aquella época, el último que recordaba a aquellos jóvenes cuando eran solo eso, jóvenes, llenos de sueños y esperanzas. Y yo seguí siendo cartero. Continué caminando las mismas calles, entregando las mismas cartas, saludando a los mismos vecinos, pero algo había cambiado en mí ahora. Cada vez que entregaba una carta, me preguntaba qué historia llevaba, qué vidas estaba conectando, o qué destinos estaba ayudando a escribir. Porque después de la experiencia con la carta de Miguel Ángel, comprendí que mi trabajo no era simplemente mecánico, era sagrado. Era ser parte de la red invisible que mantiene a las personas conectadas a través del tiempo y la distancia. Un año después de haber encontrado la carta, en el aniversario exacto de aquel día, volví al sótano de la oficina de correos. Quería ver si había más cartas perdidas, más historias esperando ser descubiertas. Revisé cada cajón, cada caja, cada rincón polvoriento, y aunque no encontré nada tan dramático como la carta de Miguel Ángel, sí encontré otras cartas viejas, otras conexiones rotas que podían ser reparadas. Encontré una carta de 1962 de una madre a su hija que se había mudado a Barcelona. Encontré una postal de 1975 de un niño en un campamento de verano a sus padres. Encontré una carta de amor de 1983 que nunca llegó a su destino, y cada una de ellas, aunque no tuviera la intensidad dramática de la historia de Carmen y Miguel Ángel, era importante. Cada una representaba un momento de conexión humana, un intento de atravesar la distancia con palabras. Decidí crear un proyecto con el permiso del director de correos y la ayuda de Elena. Organizamos una exposición itinerante llamada Cartaos Perdidos, historias encontradas. Llevamos las cartas que había encontrado a diferentes pueblos de la región, invitando a las personas a venir a leer las cartas según era apropiado, y tal vez reconocer nombres, lugares, historias que se conectaran con sus propias familias. La respuesta fue abrumadora. Personas de todas las edades venían a ver las cartas, muchas trayendo sus propias colecciones de correspondencia familiar que habían guardado en áticos y sótanos. Y empezamos a crear un archivo, una biblioteca de memoria epistolar, donde las futuras generaciones pudieran venir a entender cómo se comunicaban, sus abuelos y bisabuelos, cómo expresaban amor, miedo, esperanza, en tiempos antes de los teléfonos móviles y el internet. Pero de todas las cartas de esa colección, ninguna tuvo el impacto de la carta de Miguel Ángel. Era como si esa carta específica tuviera una energía especial, una capacidad de tocar corazones que iba más allá de las palabras escritas en ella. Tal vez era porque su historia era tan pura, tan trágica, pero también tan llena de amor, que resultaba imposible no emocionarse al conocerla. 3 años después de haber encontrado la carta, recibí una visita inesperada en la oficina de correos. Era una mujer mayor de unos 80 años, con cabello blanco y ojos que brillaban con una inteligencia aguda. Se presentó como María Torres, prima segunda de Miguel Ángel, que había vivido en Argentina durante la mayor parte de su vida y acababa de regresar a España para sus últimos años. He venido a ver la carta, me dijo con una voz que temblaba de emoción. He venido a leer las últimas palabras de mi primo, que murió cuando yo era apenas una niña. Mi padre siempre habló de él como un héroe, como alguien que había dado su vida por algo en lo que creía, aunque esa creencia fuera mal guiada. Y ahora finalmente puedo conocer sus palabras, puedo tocarlo a través del tiempo. La llevé al museo donde la carta estaba expuesta, y cuando ella se paró frente a la vitrina y comenzó a leer, vi algo extraordinario en su rostro. Vi reconocimiento, sí, pero también vi algo más profundo. Vi la comprensión de que ella era un eslabón en una cadena que se extendía hacia el pasado
y hacia el futuro, que conectaba a todos los que llevaban el apellido Torres, a todos los que habían sido tocados de alguna manera por la vida y muerte de Miguel Ángel. Aun cuando terminó de leer, se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. Gracias, dijo simplemente. Gracias por encontrarla. Gracias por no tirarla cuando podría haber sido más fácil hacerlo. Gracias por entender que algunas cosas no deben perderse. Incluso si llegan 80 años tarde y en ese momento comprendí la verdadera magnitud de lo que había hecho. No había solo entregado una carta, había preservado un pedazo de historia humana. Había dado voz a alguien que había sido silenciado por la guerra y el tiempo. Había creado un puente entre generaciones que de otra manera nunca se habrían conectado. Si estás escuchando esta historia y sientes que tu corazón está lleno de emociones que no puedes nombrar, si has llorado, sonreído o simplemente sentido algo profundo, mientras escuchabas, te pido que dejes un comentario contándome qué parte te conmovió más. ¿Fue la carta, el anillo, la reunión familiar o simplemente la idea de que el amor puede esperar 80 años y seguir siendo tan puro como el primer día? Y si esta historia te ha llegado al alma, suscríbete al canal para seguir recibiendo historias que honran la memoria, que respetan el pasado, que nos recuerdan que todos somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Los años han seguido pasando desde aquel día en que encontré la carta en el sótano. Ahora tengo 78 años y me he jubilado oficialmente como cartero, aunque todavía voy a la oficina de correos regularmente para ayudar, para organizar el archivo de cartas perdidas, para contar historias a quien quiera escucharlas. Mis manos tiemblan más que antes, mis pasos son más lentos. Mi memoria a veces me falla con cosas recientes, pero nunca con las historias del pasado. Elena ahora es directora de la escuela primaria y ha incorporado el estudio de cartas históricas en el currículo. Los niños aprenden a escribir cartas a mano, algo que muchos nunca habían hecho en esta era de mensajes instantáneos. Y cada año, en el aniversario de la muerte de Miguel Ángel, la escuela organiza una ceremonia en la plaza del pueblo, donde se lee su carta en voz alta, como recordatorio de lo que se perdió en aquella guerra terrible, pero también de lo que sobrevivió: el amor, la esperanza, la capacidad humana de crear belleza incluso en medio del horror. El anillo y la carta siguen en el museo, pero ahora son parte de una colección más grande que documenta la historia del pueblo durante el siglo XX. Hay fotografías, objetos personales, documentos y por supuesto cartas, muchos cartaos, porque resultó que cuando la gente supo sobre la carta de Miguel Ángel, muchos empezaron a donar sus propias colecciones de correspondencia familiar, queriendo preservar esas voces del pasado antes de que se perdieran para siempre. Y a veces, en las noches tranquilas cuando el pueblo duerme y solo se escucha el viento entre las calles empedradas, camino hasta la plaza donde está la fuente de piedra. La misma fuente donde Carmen y Miguel Ángel se fotografiaron antes de que él se fuera a la guerra. Me siento en el borde de esa fuente y pienso en todas las cartas que he entregado en mi vida, en todas las historias que he presenciado, en todos los destinos que mis manos han tocado sin saberlo, y pienso específicamente en esa carta de 1944, en cómo esperó pacientemente en la oscuridad de un sótano durante casi 80 años, esperando el momento correcto, esperando las manos correctas, esperando que alguien entendiera su importancia, y me doy cuenta de que quizás esa es la lección más importante de toda esta historia, que nada se pierde realmente. Si alguien lo recuerda, que el amor verdadero trasciende la muerte y el tiempo, que las palabras escritas con sinceridad tienen un poder que ninguna tecnología moderna puede replicar. Carmen nunca leyó esa carta. Miguel Ángel murió sin saber que sus palabras quedarían atrapadas durante décadas. El padre de Carmen dio su bendición sin saber que su hija nunca sabría de ella. Y sin embargo, al final, todo tuvo sentido. La carta llegó a quien debía llegar en el momento en que debía llegar, cumpliendo un propósito que era diferente del imaginado originalmente, pero que era igualmente importante. Elena a veces me pregunta si creo en el destino. Sí, creo que había alguna razón cósmica para que yo encontrara esa carta específica en ese momento específico de mi vida, y siempre le respondo lo mismo. No sé si creo en el destino, pero creo en las conexiones. Creo que estamos todos unidos por hilos invisibles
que atraviesan el tiempo y el espacio, que las acciones de nuestros abuelos nos afectan de maneras que no podemos ver, que las cartas no enviadas, las palabras no dichas, los amores no vividos, todos dejan huellas en el universo que eventualmente encuentran su camino de regreso a nosotros. La historia de Carmen y Miguel Ángel se ha convertido en parte del folclore del pueblo, en una de esas leyendas que se cuentan en voz baja, con respeto, como se cuentan las cosas sagradas. Los guías turísticos la cuentan cuando traen visitantes al museo, y siempre, sin excepción, hay alguien en el grupo que termina con lágrimas en los ojos. He visto a hombres rudos, acostumbrados a esconder sus emociones, limpiarse las mejillas disimuladamente cuando escuchan sobre el anillo que esperó 80 años. He visto a mujeres jóvenes sostener las manos de sus parejas con más fuerza, como si la historia les recordara lo frágil que es el amor, lo importante que es decir las palabras importantes mientras aún hay tiempo. Los maestros la usan como ejemplo en las clases de historia, pero no solo para enseñar sobre la guerra civil o la división Azul-Langué. La usan para enseñar sobre algo más profundo, sobre cómo la historia no son solo fechas y batallas, sino personas reales, con corazones reales, que latían con esperanzas reales. Elena me cuenta que cada año, cuando llega el momento de hablar sobre la guerra en sus clases, los niños piden escuchar de nuevo la historia de Carmen y Miguel Ángel. Y algunos de esos niños, ahora ya adolescentes, han empezado a buscar las historias de sus propias familias, preguntando a sus abuelos sobre las guerras que vivieron, sobre los amores que tuvieron, sobre las cartas que escribieron o que nunca llegaron a escribir. Los abuelos la cuentan a sus nietos cuando quieren enseñarles sobre el amor verdadero, ese amor que no necesita redes sociales ni selfies para demostrar que es real. La cuentan en las tardes tranquilas, cuando el sol entra por las ventanas y todo parece detenerse por un momento. Y los niños escuchan con una atención que ya no es común en estos tiempos de distracciones constantes, porque algo en la historia los toca de una manera que ellos mismos no pueden explicar. Tal vez es la pureza del amor entre Carmen y Miguel Ángel, o tal vez es simplemente la comprensión instintiva de que están presenciando algo verdadero en un mundo que a veces parece lleno de cosas falsas. Y cada vez que se cuenta, se añaden pequeños detalles, pequeños embellecimientos que hacen la historia aún más rica, más compleja, más humana. Algunos dicen que Carmen plantó un rosal blanco el día que se enteró de la muerte de Miguel Ángel y que ese rosal aún florece en el jardín de la casa donde ella vivió, floreciendo cada primavera sin falta, como si el amor de Miguel Ángel siguiera alimentando sus raíces. Otros dicen que en las noches de viento, cuando las campanas de la iglesia suenan solas, es el espíritu de Miguel Ángel que regresa para visitar el pueblo que nunca pudo volver a ver en vida. No sé si estas cosas son ciertas y francamente no importa, porque la verdad de una historia no siempre está en sus hechos verificables, sino en la forma en que toca los corazones y cambia las vidas. Pero la verdad esencial permanece, inquebrantable como las piedras de las casas antiguas del pueblo. A un soldado amó a una mujer. Escribió una carta, murió en una guerra terrible, y sus palabras esperaron 80 años para ser leídas, no por la mujer a quien estaban destinadas, sino por su familia, por las generaciones que vinieron después, por todos nosotros que necesitamos recordar que el pasado no está muerto, que vive en nosotros, que nos forma y nos define de maneras que apenas comenzamos a comprender. Cada vez que miro a los ojos de algún joven del pueblo y veo un cierto brillo, una cierta forma de inclinar la cabeza, me pregunto si estoy viendo un eco de Carmen o de Miguel Ángel, si sus genes siguen fluyendo en las venas de personas que ni siquiera saben que llevan su legado. Hace unos meses, en una reunión del ayuntamiento que se extendió hasta bien entrada la noche, el alcalde del pueblo, un hombre práctico que normalmente se preocupa más por el presupuesto y las reparaciones, de calles que por cuestiones sentimentales hizo un anuncio que tomó a todos por sorpresa. Sipus Ujipai con un papel temblando levemente en sus manos y declaró que después de consultar con las familias y con el Consejo Municipal se había decidido renombrar una calle en honor a Carmen y Miguel Ángel. Será la calle del amor eterno, y conectará la vieja herrería donde Miguel Ángel trabajó junto a su padre, martillando hierro al rojo vivo mientras soñaba con un futuro junto a Carmen, con la casa de la antigua calle
de la esperanza donde Carmen vivió y esperó, mirando por la ventana cada atardecer como si creyera que tal vez, solo tal vez, ese día sería el día en que él finalmente regresara. La noticia corrió por el pueblo como el viento corre por los campos de trigo. Las personas salieron de sus casas para abrazarse en las calles, llorando lágrimas de alegría, porque sentían que finalmente, después de tantos años, Carmen y Miguel Ángel recibirían el reconocimiento que siempre merecieron, no como héroes de guerra o mártires políticos, sino como algo más simple y más profundo, como dos personas que se amaron con pureza en tiempos de oscuridad, y cuyo amor seguía iluminando el camino décadas después de que ambos se fueran. La fecha de la inauguración se fijó para el 15 de agosto, exactamente 80 años después del día en que Miguel Ángel escribió. Aquella carta desde algún campo de batalla helado en Rusia no fue coincidencia. Elena insistió en esa fecha porque sentía que había algo poético, algo correcto en cerrar el círculo exactamente 8 décadas después. Y todos estuvimos de acuerdo, porque a veces el universo pide simetría, pide que las cosas se completen de maneras que tienen sentido no solo para la mente, sino también para el corazón. Los preparativos para la ceremonia comenzaron semanas antes. Los vecinos limpiaron y pintaron las fachadas de las casas en esa calle, plantaron flores en las jardineras, colgaron banderas españolas y guirnaldas de papel. La herrería vieja, que había estado cerrada y abandonada durante años, fue limpiada y restaurada parcialmente para que las personas pudieran entrar y ver dónde Miguel Ángel había pasado tantas horas de su juventud. Encontraron algunas de sus herramientas todavía colgadas en las paredes, oxidadas pero reconocibles, y decidieron dejarlas ahí como museo permanente. Cuando entras ahora a esa herrería, puedes cerrar los ojos y casi escuchar el sonido del martillo contra el yunque, casi sentir el calor del fuego, casi ver a un joven de 19 años soñando con el futuro mientras moldeaba el hierro. En la inauguración de la placa que marcará la calle, que es una hermosa pieza de bronce con los nombres de Carmen y Miguel Ángel grabados en letras elegantes. Elena leerá de nuevo la carta, pero esta vez no solo para su familia o para los visitantes del museo, sino para todo el pueblo reunido, para las cámaras de televisión que vendrán de las ciudades cercanas, porque la historia ha llegado más lejos de lo que cualquiera de nosotros imaginó, para las futuras generaciones que podrán ver el video y entender algo importante sobre el amor y el sacrificio. Ha estado practicando su lectura durante semanas, queriendo asegurarse de que su voz no se quiebre demasiado, de que pueda darle a las palabras de Miguel Ángel la dignidad y el respeto que merecen, y el anillo, ese pequeño círculo de oro que ha sobrevivido 80 años de guerras y olvidos y oscuridad, será llevado en procesión por las calles del pueblo. No en una caja cerrada, sino visible, sostenido en un cojín de terciopelo rojo para que todos puedan verlo. La procesión comenzará en la herrería, pasará por la plaza donde está la fuente donde Carmen y Miguel Ángel se fotografiaron por última vez, y terminará en la casa donde Carmen vivió su vida de espera silenciosa. Y en cada parada, alguien diferente contará una parte de la historia. Don Sebastián ya no está para hacerlo, pero su nietao, que heredó su amor por las historias y su memoria prodigiosa, leerá fragmentos de las notas que él dejó sobre aquellos tiempos. Javier, el sobrino de Miguel Ángel, hablará sobre lo que significó encontrar el anillo después de tantos años. Y yo, el viejo cartero que encontró la carta por casualidad o por destino, hablaré sobre lo que aprendí de todo esto, sobre cómo una carta puede cambiar no solo vidas individuales, sino la forma en que una comunidad entera se ve a sí misma. El anillo será llevado en procesión como un recordatorio de que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Se transforma en memorias que se cuentan, en lágrimas que se lloran por personas que nunca conocimos, pero que sentimos como si fueran nuestros propios abuelos, en lecciones que se aprenden sobre lo que realmente importa en esta vida breve y preciosa que todos compartimos. Después de la procesión, el anillo regresará al museo, pero algo habrá cambiado. Ya no será solo un objeto en una vitrina. Será un símbolo vivo de algo que el pueblo decidió honrar y proteger, a la memoria del amor que resiste, que permanece, que se niega a ser olvidado. Y yo estaré ahí, por supuesto. Viejo, con mis 78 años, pesando en cada articulación, cansado de maneras que el sueño
ya no puede curar, pero agradecido, profundamente agradecido de haber sido parte de esta historia. Agradecido de haber bajado a ese sótano polvoriento aquel día de octubre, agradecido de que mis dedos tocaran ese sobre amarillento, agradecido de haber tenido la sensibilidad de reconocer que lo que sostenía era más que papel y tinta. He entregado miles de cartas en mi vida, tal vez decenas de miles, pero esa carta, la carta de Miguel Ángel, será la que defina mi legado como cartero. Y eso me llena de una paz que no sabía que era posible sentir. Agradecido de haber entregado esa carta. Aunque la entrega fuera 80 años tarde y a personas que Miguel Ángel nunca conoció, porque al final entender que el destinatario correcto no siempre es el nombre escrito en el sobre, sino quien necesita recibir esas palabras en el momento exacto en que las necesitan. Elena necesitaba esa carta para entender su lugar en la cadena de su familia. El pueblo necesitaba esa historia para recordar que su pasado incluye no solo las batallas políticas y las divisiones que aún duelen, sino también historias de amor puro que trascienden esas divisiones. Y yo necesitaba encontrar esa carta para comprender el verdadero significado de mi trabajo, para ver que durante todos estos años no he sido simplemente un trabajador postal, sino un guardián de conexiones humanas, un protector de las palabras que las personas se dicen cuando sus corazones están más abiertos. Agradecido de haber sido el puente que conectó el pasado con el presente, porque todos necesitamos esos puentes. Vivimos en tiempos que se mueven tan rápido que a veces perdemos de vista de dónde venimos. Olvidamos las luchas de nuestros abuelos, ignoramos las lecciones que sus vidas podrían enseñarnos, pero cuando encontramos esos puentes, cuando descubrimos esas cartas o fotografías o historias que han sobrevivido contra todas las probabilidades, algo cambia en nosotros. Nos volvemos más completos, entendemos que somos parte de algo más grande que nuestras propias vidas individuales, porque al final eso es lo que somos todos, ¿no? Puentes entre generaciones, guardianes de memorias, portadores de historias que merecen ser contadas. Cada uno de nosotros lleva adentro historias de nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Llevamos sus esperanzas no cumplidas, sus amores interrumpidos, sus sueños que se hicieron realidad y los que se quedaron solo en sueños. Y tenemos la responsabilidad, creo yo, de no dejar que esas historias mueran con nosotros, de pasarlas a nuestros hijos y nietos, de escribirlas, de preservarlas de alguna manera para que las futuras generaciones sepan de dónde vienen y qué sacrificios se hicieron para que ellos pudieran existir. Esta ha sido mi historia, la historia de cómo encontré una carta de 1944 y cómo esa carta cambió no solo mi vida, sino la vida de muchas personas que tocó. Es una historia sobre amor, sí, pero también sobre pérdida, sobre cómo vivimos con las ausencias, sobre cómo el tiempo sana algunas heridas pero deja otras para siempre sensibles. Es una historia sobre memoria, sobre por qué importa recordar, sobre por qué no podemos permitir que el pasado sea enterrado bajo el progreso y la modernización. Y sobre todo, es una historia sobre el poder extraordinario de las palabras escritas para atravesar el tiempo y conectar corazones a través de las décadas y los siglos de todas las distancias imaginables. He pensado mucho en estos años sobre por qué las cartas tienen ese poder. Podría decir las mismas palabras en voz alta y no tendrían el mismo impacto que cuando están escritas. Tal vez es porque escribir requiere intención, requiere que te sientes, que pienses en lo que quieres decir, que elijas cada palabra con cuidado. Tal vez es porque una carta es física, puedes tocarla, puedes ver la caligrafía de la persona que la escribió, puedes imaginar sus manos sosteniendo la pluma, puedes sentir su presencia de una manera que una llamada telefónica o un mensaje de texto nunca podrán replicar. O tal vez es simplemente que las cartas son promesas de permanencia en un mundo que se siente cada vez más efímero, donde todo puede ser borrado con un clic, donde nada parece durar. La carta de Miguel Ángel duró 80 años. Sobrevivió guerras, dictaduras, democracias, modernización, el paso de generaciones enteras. Y cuando finalmente fue leída, sus palabras tenían el mismo poder que habrían tenido si se hubieran leído el día después de ser escritas. Tal vez más poder, porque el tiempo les había dado contexto, les había dado peso, les había dado la profundidad que solo viene cuando miras hacia atrás y ves cómo una vida entera se desarrolló en la sombra de palabras nunca dichas. Y si tú
que me has acompañado hasta el final de este largo relato, que has caminado conmigo por estas calles empedradas, que has entrado conmigo a casas llenas de memoria, que has llorado conmigo por personas que nunca conociste, pero que ahora sientes como si fueran parte de tu propia historia. Si tú sientes que algo en ti ha cambiado, que tal vez ahora ves las cartas de manera diferente, que entiendes mejor el valor de preservar las historias de nuestros abuelos, entonces mi propósito está cumplido. Entonces, estas horas que has dedicado a escucharme no han sido en vano. Entonces, tal vez, solo tal vez, tú también buscarás en los áticos y sótanos de tu familia. Preguntarás a tus mayores sobre sus vidas antes de que sea demasiado tarde. Escribirás tus propias cartas para las generaciones futuras. Porque las historias solo tienen poder cuando son escuchadas, cuando son compartidas, cuando son pasadas de generación en generación, como antorchas que iluminan el camino en la oscuridad. Una historia que se queda solo en la memoria de una persona muere con esa persona, pero una historia que se cuenta, que se comparte, que se preserva, esa historia se vuelve inmortal. Se convierte en parte del tejido de una familia, de una comunidad y una nación. Se convierte en algo que las futuras generaciones pueden tocar cuando necesiten recordar de dónde vienen, cuando necesiten inspiración, cuando necesiten saber que otros, antes que ellos, también enfrentaron dificultades y las superaron con dignidad. Gracias por escucharme, gracias por darme tu tiempo, que es el recurso más precioso que cualquiera de nosotros tiene. Gracias por permitirme compartir esta historia contigo, por abrirme las puertas de tu corazón, aunque solo fuera por estas horas que hemos pasado juntos. Gracias por tus lágrimas, si las has derramado, porque esas lágrimas me dicen que te has conectado con algo verdadero, algo que importa. Gracias por tu atención en un mundo donde la atención se ha vuelto un bien escaso, fragmentado en 1000 direcciones diferentes. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, alguien que está lidiando con pérdidas que parecen insoportables, con amores no correspondidos que duelen en el pecho como piedras, con preguntas sobre su pasado familiar que nadie parece poder o querer responder, comparte este video con ellos. Envíales el enlace con un mensaje simple que diga: esto me hizo pensar en ti, o creo que necesitas escuchar esto. No necesitas explicar más. La historia hablará por sí misma. Y tal vez en algún momento de la escucha, esa persona sentirá que no está sola, que su dolor es válido, que otros han caminado caminos similares antes y han encontrado paz al final del viaje. Porque todos necesitamos saber que no estamos solos en las noches oscuras, cuando el pasado nos pesa demasiado, cuando las decisiones que tomamos o que no tomamos nos persiguen, cuando nos preguntamos si hicimos lo correcto o si desperdiciamos oportunidades que nunca volverán. Necesitamos saber que otros también han lidiado con esas preguntas, que otros también han perdido amores, han visto irse a seres queridos, a guerras que no entendían, han esperado cartas que nunca llegaron o llegaron demasiado tarde, y que a pesar de todo ese dolor, la vida continuó, las personas encontraron formas de seguir adelante, de construir significado a partir de las ruinas, de transformar el dolor en algo que, con suficiente tiempo, se parece a la paz. El dolor eventualmente se transforma en paz, si le damos tiempo suficiente. No desaparece, no se borra como si nunca hubiera existido, pero cambia de forma, se vuelve más suave, menos agudo, se convierte en melancolía en lugar de agonía, en nostalgia en lugar de desesperación, se convierte en algo que podemos llevar sin que nos aplaste, algo que incluso podemos atesorar porque nos recuerda que amamos profundamente, que nos importó algo más que nosotros mismos, que fuimos capaces de sentir con intensidad en un mundo que a veces parece diseñado para volvernos insensibles. Carmen transformó su dolor en una vida de servicio silencioso al pueblo. Miguel Ángel transformó su dolor y su miedo en palabras que todavía nos conmueven 80 años después, y tal vez tú también puedas transformar tu dolor en algo, en una carta escrita, en una historia contada, en un acto de bondad hacia alguien que sufre como tú sufres, porque esa es otra forma de construir puentes entre generaciones, tomando nuestro dolor y usándolo para ayudar a otros
a navegar el suyo. Suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo historias como esta, historias que llegan despacio, sin prisa, cómo llegaban las cartas de antes, cuando el correo tardaba días o semanas en atravesar distancias que ahora cruzamos en segundos, historias cargadas de humanidad y respeto, que no buscan escandalizar ni sensacionalizar, sino simplemente recordarnos lo que significa ser humano en su forma más pura. Cada semana comparto un nuevo relato, una nueva carta del alma, una nueva historia de los caminos que he recorrido y las vidas que he tocado. Y me gustaría que siguieras acompañándome, que siguieras siendo parte de esta comunidad de personas que entienden que las mejores historias son las que se toman su tiempo, las que respetan el peso de las emociones, las que no tienen miedo del silencio. Y déjame un comentario contándome tu propia historia, porque todos tenemos cartas sin enviar, palabras sin decir, amores que permanecen en el corazón, aunque no puedan vivirse. Cuéntame sobre la carta que nunca escribiste, sobre la persona a quien amaste desde lejos, sobre el abuelo que murió antes de que pudieras preguntarle sobre su vida, sobre la fotografía vieja que encontraste y que te hizo llorar sin saber exactamente por qué. Cuéntame tus historias porque cuando las compartimos, cuando las ponemos en palabras, algo mágico sucede. Dejan de ser solo nuestras y se convierten en parte de algo más grande, en parte de la gran narrativa humana de amor y pérdida y esperanza que nos conecta a todos a través del tiempo y el espacio. Y recuerda siempre, llévalo contigo como un talismán en los días difíciles. En las cartas pueden llegar tarde, pero nunca llegan demasiado tarde. El momento correcto para que algo importante sea dicho no siempre es el momento en que se dice, sino el momento en que se escucha. La carta de Miguel Ángel llegó 80 años tarde, según el calendario, pero llegó exactamente a tiempo según el reloj del destino, según el momento en que las personas correctas estaban listas para recibirla y honrarla de la manera que merecía, porque el amor verdadero, el amor que se escribe con manos temblorosas, desde campos de batalla, helados donde la muerte acecha en cada esquina, el amor que espera toda una vida sin marchitarse ni amargarse, el amor que trasciende la muerte misma y encuentra maneras de manifestarse décadas después en cartas encontradas y anillos. Recuperados y calles renombradas, ese amor nunca caduca. No tiene fecha de vencimiento, no se pudre ni se desvanece con el paso de los años. Ese amor es eterno, tan eterno como las estrellas que brillan sobre estos pueblos de piedra, tan eterno como las montañas que han visto pasar generaciones enteras, tan eterno como la necesidad humana fundamental de conectar Giser vistus, Giser ahumadus, Giser recordadus. Ese amor vive ahora en cada persona que ha escuchado esta historia y la ha dejado entrar en su corazón. Vive en los niños que piden a sus maestros que la cuenten una vez más. Vive en los turistas que vienen de lejos para ver el anillo y la carta. Vive en la calle del amor eterno que pronto llevará los nombres de Carmen y Miguel Ángel. Vive en las palabras que estás escuchando ahora mismo, en este momento, en el lugar, donde quiera que estés, y vivirá en las historias que tú contarás después de escuchar esta, en las cartas que tal vez te inspires a escribir, en las preguntas que harás a tus mayores antes de que sea demasiado tarde. Hasta la próxima historia, hasta la próxima carta que encuentre esperando en algún rincón olvidado. Hasta el próximo encuentro en estos caminos de piedra, donde el pasado y el presente se encuentran y se abrazan como viejos. Amigos que se reconocen después de años de separación. Seguiré caminando estos senderos mientras mis piernas me lo permitan. Seguiré buscando historias que merecen ser contadas. Seguiré siendo el puente entre las generaciones que ya se fueron y las que están por venir. Que tus cartas siempre lleguen a su destino, aunque ese destino sea diferente del que imaginaste cuando las escribiste. Que tus palabras siempre encuentren los oídos correctos, los corazones correctos, en el momento correcto, y que tu corazón siempre tenga el valor de decir lo que necesita ser dicho antes de que sea demasiado tarde, porque el arrepentimiento más grande que podemos cargar es el de las palabras que nunca dijimos a las personas, que ya no están aquí para escucharlas. Escribe esa carta en hash, esa llamada Andy,
esas palabras. No esperes el momento perfecto, porque el momento perfecto es ahora, mientras todos los que amas todavía están aquí para recibir tu amor. Aprende de Carmen y Miguel Ángel, pero no repita su tragedia. Ellos no tuvieron opción. La guerra les robó su tiempo juntos. Pero tú que vives en tiempos de paz, tú que tienes teléfonos y correos electrónicos y mil maneras de conectar, tú no tienes esa excusa, andí lo que sientes. Escribe lo que piensas. Ama mientras puedas. Porque nunca sabemos cuánto tiempo tenemos. Nunca sabemos cuál será la última conversación, la última carta, el último abrazo. Y cuando yo ya no esté, cuando mis huesos descansen en el cementerio del pueblo, junto a tantos otros que caminaron estos senderos antes que yo, espero que alguien encuentre estas historias que he contado y las siga compartiendo. Espero que alguien recuerde al viejo cartero que encontró una carta de 1944 y comprendió que era su deber entregarla, aunque llegara 80 años tarde. Espero que mi propia vida, simple y sin grandes hazañas, sirva como recordatorio de que no necesitas hacer cosas extraordinarias para tener una vida con significado. A veces basta con hacer tu trabajo con amor, con atención, con el entendimiento de que cada pequeña acción puede tener ondas que se extienden mucho más allá de lo que puedes ver. Esa es mi última lección, mi última carta para ti. Vive con intención, presta atención, trata cada encuentro como si pudiera ser importante, porque tal vez lo es. Sé amable, cuenta historias, escucha las historias de otros. Preserva lo que merece ser preservado. Y sobre todo, ama profundamente y completamente, sin reservas ni miedos, porque al final, cuando todo lo demás se desvanezca, el amor es lo único que permanece. El amor es la única carta que nunca llega demasiado tarde, la única historia que nunca deja de importar, el único puente que puede conectarnos a través de cualquier distancia, incluso la distancia infinita entre la vida y la muerte. Gracias por caminar conmigo hasta aquí. Gracias por tu tiempo, tu atención, tu corazón abierto. Nos vemos en la próxima historia, en el próximo camino, en el próximo momento en que nuestros destinos se crucen a través de estas palabras que viajan por el aire, como las cartas viajaban en aquellos tiempos, que ya casi no recordamos, pero que nunca debemos olvidar del todo. Hasta pronto, amigo. Hasta la próxima carta.